Lo primero que debemos señalar es que luego de consolidada la independencia, en el campo chileno nada cambió. La relación de absoluta dependencia existente desde la colonia entre el patrón y el inquilino se mantuvo. Debo recordar que este lazo se traducía en lo que se denominó contrato de obligación, en el que el campesino entregaba su trabajo a cambio de que el patrón le otorgase un lugar para vivir. Con el tiempo, y dependiendo de la escasez de mano de obra, se fueron agregando las denominadas regalías, que podían consistir en la entrega de algún animal, talaje e inclusive algo de dinero. A cambio de esto, los campesinos debían total obediencia al patrón, cuya voz era la ley. Las jornadas de trabajo eran extensas, a decir de los antiguos, de sol a sol, empleando preferentemente el uso de fuerza animal y humana para las tareas agrícolas. Cualquier tipo de rebelión ante algún abuso o injusticia era castigado con la expulsión de la hacienda, que a su vez se traducía en una condena segura al hambre y la miseria. El tiempo transcurría y el lugar del padre era tomado por el hijo. Así se fue perpetuando un sistema que se mantuvo sin alteración hasta la década de 1960 en Chile. En plena Guerra Fría se desató la Revolución Cubana, suceso que marcó un antes y un después en el control que Estados Unidos tenía sobre Latinoamérica y que a su vez tuvo indirectas consecuencias en la vida del campo chileno. El presidente en aquel entonces de ese país, John Kennedy, impulsó una estrategia que buscaba impedir la propagación de la Revolución Cubana en el resto de Latinoamérica. Los logros de la revolución y las condiciones de miseria en las que se encontraba gran parte de la población, sobre todo la que habitaba en las zonas del campo, podrían hacer que las ideas comunistas se ramificaran como un cáncer. Por esta razón, Kennedy consolidó la Alianza para el Progreso, presionando desde ahí a todos los gobiernos de la región a realizar reformas sociales, en las que destacan planes de alfabetización, nutrición infantil, pero sobre todo la puesta en marcha de reformas agrarias, uno de los símbolos de la Revolución Cubana. Al presidente chileno que le correspondió asumir dicha tarea fue Jorge Alessandri Rodríguez, el hijo del León de Tarapacá. Empresario liberal, se vio en la disyuntiva de aprobar una ley que perjudicaría los intereses del sector que lo llevó a la moneda y dejar de recibir un apoyo monetario vital en préstamos de Estados Unidos para la reconstrucción de la zona sur tras el terremoto y maremoto de Valdivia de 1960. Es así como el presidente promulgó una legislación a la medida, la primera ley de reforma agraria, 15.020, que permitió la creación de dos instituciones claves para el futuro, la CORA, o Corporación de la Reforma Agraria, e INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En la práctica, se repartieron solo algunas tierras estatales baldías a familias campesinas, pero lo más importante fue que dejó la puerta de entrada al inicio de un proceso que cambiaría la historia del campo para siempre. En 1964 llega a la presidencia el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, y su promesa de implementar en Chile una revolución en libertad ponía como principal bastión de lucha impulsar una verdadera y profunda reforma agraria. Para ese entonces, poco menos de la mitad de la población seguía habitando en las zonas rurales en total abandono, pobreza y analfabetismo. Además, era claro que la agricultura para los terratenientes no era fuente de preocupación. Es más, existía en el país una baja producción agrícola e inflación en alimentos de primera necesidad. A los patrones, a su vez, tener tierra les permitía reducir impuestos de sus otros negocios. Por este motivo, no sin dificultad, Frei logró la aprobación en 1965 de dos legislaciones. La primera, una nueva ley de reforma agraria, la 16.640, una herramienta que permitía la expropiación de latifundios de más de 80 hectáreas de tierra mal trabajados y con poca inversión. Y la segunda,
la Ley de Sindicalización Campesina, o 16.625, que permitió la posibilidad de que los campesinos se organizaran y exigieran sus derechos en un pliego de peticiones. Esta herramienta fue vital a la hora de darle impulso a la reforma, pues los campesinos organizados en sus sindicatos eran los que solicitaban al Estado la expropiación de los fondos. Destacado fue también el rol de la Iglesia Católica, liderada en ese entonces por el cardenal Raúl Sindelríquez, que a través de la entrega de parte de sus tierras predicó con el ejemplo y presionó a la vez para darle más impulso y dinamismo a este proceso. Sin embargo, la promesa ambiciosa de Frei de repartir tierras a 100.000 familias campesinas solo llegó a un número aproximado de 20.000. Este fracaso en la práctica le costó a la democracia cristiana la derrota en las elecciones de 1960 y pavimentó al poder al candidato que prometía conducir este proceso de una manera profunda y radical, Salvador Allende. A pesar del fracaso del plan original de Frei, el agro había cambiado para siempre. Los campesinos comenzaron a asumir el rol de protagonistas que históricamente había estado dormido. La formación de sindicatos se comenzó a multiplicar en la zona centro-sur del país. Las tomas de fondo para presionar la expropiación comenzaron a ser pan de cada día. La vía chilena al socialismo, empujada por Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular, atizaban aún más la llama de la revolución en los predios rurales. Organizaciones como el MIR alentaban sobre todo en la zona sur acciones directas, conocidas como las corridas de cerco, que presionaban al gobierno allendista a instalar la expropiación en momentos de vacilación o de obstaculización de los patrones y de la derecha. En la provincia de Talagante, muchos fondos habían sido expropiados y entregados a los asentamientos campesinos durante el gobierno de Eduardo Frei, pero también otros tantos pasaron a manos de trabajadores durante el gobierno de Salvador Allende. En eso estaba el campo chileno cuando se vino la noche, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y con ello la represión a toda expresión de lucha y organización campesina. A nivel local, ello se tradujo en un deseo de venganza contra quienes se alzaron contra sus patrones. Así fue como agentes de carabineros de Isla de Maipo, en confabulación con civiles, detuvieron a Sergio Moreira Lillo y sus 4 hijos, los hermanos Hernández Flores y Enrique Astudillo Álvarez y sus 2 hijos, señalados como los líderes del sindicato del Fundo Naguayán. Junto a ellos se detuvo a 4 jóvenes que se encontraban en la plaza de la ciudad en circunstancias confusas. Estas 15 personas fueron brutalmente torturadas y asesinadas y sus cuerpos lanzados de cabeza a un antiguo horno de cal ubicado en los cerros de Lonquén. Allí permanecieron durante 5 años sin que sus familiares tuviesen algún rastro de su paradero, hasta que el 30 de noviembre de 1978 fueron descubiertos por un lugareño, saliendo a la luz pública la verdad sobre la existencia de detenidos desaparecidos por la dictadura de Pinochet. Otros casos cercanos de represión se dieron en Paine, donde se encontró una fosa común con 30 cuerpos, y los 2 fusilados también en el puente en Altagua, dirigentes campesinos de Isla de Maipo. La dictadura no solo significó represión al movimiento campesino, también generó un vuelco en el rumbo original de la reforma agraria. De los 10 millones de hectáreas expropiadas en el proceso, el 50% fueron devueltas a los antiguos dueños. Otro 25% quedaron en manos de instituciones y personas del Estado, entre ellos Julio Ponce Lerú, yerno de Pinochet. Solo el 25% restante pasó a repartirse a los campesinos desde 1975. La tierra se privatizó. Los campesinos recibieron un título, pero quedaron sin ningún apoyo estatal en capacitación e insumos. A los pocos años, muchos, apremiados por las deudas, la incapacidad para producir y la ignorancia, comenzaron a vender sus tierras a precio de huevo, generando un nuevo proceso de acumulación por parte de los antiguos dueños y otros nuevos empresarios del agro. El nuevo gobierno instaló el modelo neoliberal y con ello la apertura comercial del país, fortaleciendo la agricultura de exportación. La dictadura favoreció a los nuevos ricos con subsidios y créditos blandos. Es así como en las últimas décadas estas empresas han cambiado la geografía de las zonas rurales,
Las chacras dieron paso a las plantaciones de paltos, nogales, cítricos y muchos otros productos que han derivado en suculentas ganancias para sus dueños. Por otro lado, la masa trabajadora agrícola, ahora desarraigada no solo de la tierra, sino también de su pasado, se bate año a año en la búsqueda temporal de empleo. Los temporeros, los nuevos trabajadores del campo chileno, muchos de ellos venidos de la ciudad y en su mayoría mujeres, son hoy por hoy uno de los sectores más desprotegidos en materia de derechos laborales en el país. Altas tasas de informalidad, lagunas previsionales, accidentes del trabajo, entre otros, son facilitados por una débil legislación heredada también de la dictadura, del plan laboral ideado por José Piñera, que les impide tener derecho a negociación colectiva, lo que restringe, junto al miedo a perder su trabajo, la formación de sindicatos, situación que los pone en una situación aún más débil frente a su empleador. Llama la atención que esta situación no haya sido tocada por ningún gobierno en democracia. Por este motivo, se hace necesario que en el corto plazo se inicie un camino que busque mayor dignidad para los actuales trabajadores agrícolas y sus familias, emulando, por qué no, parte de aquel sueño que muchos campesinos tuvieron hace décadas, cuando se atrevieron con justicia a desafiar un sistema que los oprimía y enriquecía a costa de su trabajo.